Epicentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Fuertes combates en Silvia, municipio del Cauca, entre las disidencias de las FARC y el ELN. La crítica situación de orden público tiene confinados a cientos de pobladores de 5 veredas. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Fernán Bonilla, anunció el envío de más tropas a esa región y explicó que la guerra se da por el control entre las rutas o de las rutas del narcotráfico. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Comunidades mantienen bloqueada la vía Ruta del Sol en el Cesar. Cientos de personas de los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso mantienen cerrada la Ruta del Sol que comunica al centro del país con la costa atlántica. Exigen reabrir los proyectos mineros. Según los habitantes de estas poblaciones, el cierre de los proyectos del consorcio minero y Prodeco ha generado grave desempleo en la región. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Operadores del SITP en Bogotá atraviesan una grave situación financiera. Ya son 3 los consorcios en proceso de reorganización empresarial. En las últimas horas, la empresa Este es mi bus entró en ley 1116. El consorcio, que atiende 13 zonas de la capital, tiene obligaciones por más de 50.000 millones de pesos, por lo que se vio obligado a entrar en proceso de reorganización a partir de esta semana. De 9 operadores del SITP a los que se les adjudicó el servicio, 3 ya fueron liquidados, 3 más están en proceso de reorganización con vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y los 3 restantes enfrentan serias dificultades económicas por la inflación, la devaluación, las tasas de interés y la remuneración tardía de su actividad. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Aumentan a 11 las muertes, mientras las autoridades revelan nuevos detalles del tiroteo en California que sacude a Estados Unidos. Presidente Biden en graves problemas. Autoridades hallan más documentos clasificados en una de sus viviendas privadas. En medio de agitación social por marchas en Venezuela, presidente Maduro cancela su viaje a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC. Brasil y Argentina buscan crear una moneda común para Sudamérica. Venezuela apoya la iniciativa que se desarrollará en la cumbre de la CELAC. Tensión entre Bolivia y Perú por apoyo del presidente boliviano a las protestas contra la presidenta Boluarte. Organización Mundial de la Salud alerta que hay 5.000 millones de vidas en riesgo por las grasas trans. Claudia Palacios y Margarita Ortega. La policía encontró muerto al sospechoso de la matanza del Año Nuevo chino en una discoteca cerca de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, quien había escapado luego de irrumpir a tiros y de asesinar a al menos 11 personas y dejar heridas a otra decena. El presunto atacante, de ascendencia asiática, se suicidó luego de ser encontrado por las autoridades. Sus motivos aún son desconocidos. Un hombre mató al menos 11 personas e hirió a otra decena tras atacar a tiros una discoteca localizada en la zona metropolitana de Los Ángeles, en la que lamentablemente se convirtió en la 5ª matanza con armas de fuego en lo que va de año en Estados Unidos. El sospechoso, de ascendencia asiática y de 72 años, abrió fuego en el Star Dance Studio en Monterey Park, un lugar que aparentemente frecuentaba y donde disparó indiscriminadamente contra los allí presentes. Luego, aparentemente condujo hasta otro salón de baile donde las autoridades creen que tenía la intención de llevar a cabo una segunda masacre, pero fue detenido por un empleado de 26 años que le quitó el arma. At one point, I was able to pull the gun away from him, shove him aside, create some distance, point the gun at him, intimidate him, shot him and say, "Get the hell out of here. I'll shoot. Get away. Go." Un nutrido despliegue policial dio caza al hombre durante casi 24 horas hasta la localización de una furgoneta blanca presuntamente utilizada por el sospechoso, la cual fue encontrada en un parqueadero solitario a solo 40 minutos del lugar del tiroteo. El vehículo fue completamente rodeado por vehículos de asalto y tras romper una ventanilla, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del atacante, quien estaba desplomado sobre el volante. La policía informó que el agresor, identificado como Hugh Candran, se suicidó y pruebas encontradas en el interior
interior del vehículo lo vincularían directamente con la matanza. There was a handgun, as I described, that was discovered in the van with the suspect. This could have been much worse. The weapon that we recovered at that second scene, I'm describing as a magazine-fed, semi-automatic assault pistol. Not an assault rifle, but an assault pistol that had an extended large capacity magazine. Y aunque las autoridades aún no han logrado determinar la motivación del asaltante y esta sigue siendo foco de la investigación, el tiroteo golpeó el corazón de una de las comunidades asiáticas más nutridas de todo Estados Unidos. El FBI registró la casa del presidente Joe Biden durante casi 13 horas y halló nuevos documentos clasificados. El culebrón de los papeles clasificados parece no tener fin. Desde el hallazgo de los primeros en un despacho en un centro universitario donde estuvo trabajando Joe Biden, el goteo ha sido constante y las explicaciones presidenciales confusas. Agentes del FBI a las órdenes del Departamento de Justicia estuvieron registrando la casa del presidente. Fue una búsqueda pactada, sin requerimiento ni orden judicial, sino ofrecida voluntariamente por Biden y sus abogados. En esas casi 13 horas de revisar a fondo las pertenencias del presidente, los agentes allanaron nuevos documentos con marcas de clasificación confidencial y materiales anexos tanto de la época en que Biden era senador como de la que era vicepresidente. Los investigadores tuvieron pleno acceso a la vivienda del mandatario, incluidas notas manuscritas, archivos, papeles, carpetas, recuerdos, listas de tareas, calendarios y recordatorios que se remontan a décadas atrás. El titular del Departamento de Justicia, Merrick Garland, nombrado por Biden y que ejerce las funciones de fiscal general, ha designado un fiscal especial para que investigue el caso, aunque el presidente ha tratado de quitarle importancia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló a última hora su viaje a Argentina, que tenía como fin participar en la cumbre de la CELAC. Dicho viaje suscitó una aguda polémica. Incluso la DEA radicó una solicitud de captura en su contra. El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro hizo oficial la cancelación de su viaje a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC ante un supuesto plan de agresión. En las últimas horas hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de acciones de agresión en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente de la República. Antes de confirmarse que Maduro no iba a la cumbre, el gobierno de Brasil había retirado de la agenda del presidente Luis Ignacio Lula da Silva una reunión con el mandatario venezolano. La presencia de Maduro, invitado por su homólogo Alberto Fernández, había generado una fuerte polémica en las horas previas a la CELAC por la ratificación de la orden estadounidense que ofrece $15 millones por su captura y tras ser denunciado por violación de los derechos humanos. Algunos dirigentes opositores argentinos incluso pidieron que fuera detenido si llegaba al país. Y en Venezuela, maestros, trabajadores públicos y pensionados venezolanos vuelven a movilizarse para exigir mejores salarios fuertemente depreciados por la disparada de la inflación y el colapso del precio del bolívar. ¡Estamos en la calle por un salario digno! En varias partes de Venezuela tuvo lugar la llamada Marcha de las Ollas Vacías, en la que miles de trabajadores venezolanos volvieron a manifestarse contra la cada vez más preocupante pérdida de capacidad adquisitiva y la falta de perspectivas de mejora de su situación. Actualmente, un trabajador público gana entre $7 y $30 al mes, aunque la canasta básica de alimentos tiene un costo de unos $400, por lo que durante varias semanas miles de estos empleados han protestado en toda Venezuela con el objetivo de presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que el salario sea indexado a la moneda estadounidense y se realice un aumento de unos $600 al mes. Actualmente el régimen chavista no ha ajustado los ingresos de los empleados del sector público desde marzo pasado, en momentos en los que la inflación anual de 2022 habría sido un 305%, según estimaciones de un grupo no gubernamental de economistas que calcula indicadores ante la ausencia de datos oficiales. Buenos Aires, en Argentina, se prepara para la cumbre de la CELAC, marcada por la esperada presencia de Luis Ignacio Lula da Silva, por la tensión entre Colombia y Guatemala y por la posible nueva moneda común que proponen Argentina y Brasil. Todo
está listo para que los 33 países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reúnan por primera vez. En sus más de 10 años de existencia, todos los miembros estarán representados ya sea a través de su propio jefe de Estado de Gobierno, un canciller, enviado especial o cualquier clase de emisario. Incluso el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estará presente. Mañana 24 de enero en Buenos Aires se dará la cita para que se limen asperezas y se traten varios temas que han tenido a la región sumida en la crisis. Se dará un encuentro entre el canciller colombiano Álvaro Leiva y su homólogo guatemalteco para hablar, entre otros temas, de las relaciones diplomáticas luego del llamado de los embajadores para analizar la situación tras la acusación de la justicia guatemalteca al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Brasil y Argentina buscan crear una moneda sudamericana común. Es el objetivo más ambicioso de la alianza estratégica que relanzarán los presidentes de ambos países durante la esperada visita de Luis Ignacio Lula da Silva. Un grupo de manifestantes peruanos quemaron un segundo puesto fronterizo con Bolivia, cuyo presidente Luis Arce encendió una aguda polémica tras romper su silencio frente a la crisis y apoyar las manifestaciones contra la mandataria Dina Boluarte. Pese a que la Fiscalía peruana puso en libertad a 192 de las 193 personas detenidas en las protestas que durante más de un mes han exigido la salida del gobierno de Dina Boluarte y elecciones anticipadas, la tensión social no merma y los bloqueos se extienden por todo el territorio, especialmente en el sur del país, donde manifestantes antigubernamentales quemaron un puesto fronterizo con Bolivia, entre otras sedes públicas, y el cual se convirtió en el segundo incendio en los últimos 3 días, según confirmó la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras las autoridades de la nación andina tuvieron que rescatar a más de 400 turistas que estaban varados cerca de Machu Picchu, meca del turismo peruano que fue cerrada indefinidamente debido a la crisis social. Desde diciembre del 2022, cuando inició esta histórica ola de protestas que ya deja al menos 46 muertos, países vecinos como Chile, Bolivia y Ecuador también se han visto afectados en su economía, producción y comercio. Al impacto internacional de la crisis se suma la aguda polémica generada por el presidente boliviano Luis Arce, quien rompió su silencio frente a la situación con un rotundo apoyo a los manifestantes, asegurando que están luchando contra la dictadura de Dina Boluarte, gobierno al que Arce no reconoce. Brasil declaró en emergencia de salud pública a una tribu del Amazonas. El Ministerio de Salud declaró la emergencia médica en el territorio Yanomami, la reserva indígena más grande de ese país, que es fronteriza con Venezuela. Esto luego de que se conocieran informes sobre menores de edad que mueren de desnutrición y de otras enfermedades causadas por la minería ilegal de oro. El objetivo del gobierno de Lula es restablecer los servicios de salud para ese pueblo que fueron desmantelados por su predecesor Jair Bolsonaro. Con una disminución de su popularidad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará a su nuevo jefe de gabinete. Se está dando el mayor cambio en el círculo íntimo de asesores del presidente estadounidense Joe Biden, desde que asumió el cargo hace 2 años y justo cuando las más recientes encuestas revelan que el índice de aprobación de este se redujo al 40%, en medio de las críticas por el manejo de documentos clasificados durante su vicepresidencia. El mandatario nombrará como su jefe de gabinete a Jeff Zients, ex coordinador de políticas para la pandemia de la Casa Blanca. Zients fue el coordinador de COVID desde el inicio del mandato de Biden a principios de 2021 hasta abril del año pasado. Se le atribuyó el mérito de supervisar e implementar los esfuerzos de Biden para vacunar a los estadounidenses, pero también se enfrentó a críticas de que la administración no hizo lo suficiente desde el principio para impulsar la capacidad de pruebas. Zients también fue asesor económico del gobierno del presidente Barack Obama, en la que Biden fue vicepresidente. Ron Klein, quien ocupa actualmente ese cargo, tiene previsto dejar su puesto en las próximas semanas. El objetivo de acabar con las grasas trans industriales es inalcanzable actualmente. 5.000 millones de consumidores en todo el mundo siguen expuestos a estas sustancias tóxicas. Esto fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que se había fijado en 2018 la meta de eliminar estos ácidos grasos de la alimentación para 2023.
Hoy dijo que solamente un 43% de la población mundial se beneficia de una forma de protección contra estos productos que provocan cada año 500.000 muertes. Rusia advirtió que el envío de armas a Ucrania por parte de los aliados occidentales conducirá a una catástrofe global que destruiría sus países. Mientras, Polonia dejó ver que está dispuesta a entregar los poderosos tanques Leopard a Kiev, así no cuente con el apoyo de Alemania. Pese a que Ucrania ha criticado la indecisión global de sus aliados a la hora de proporcionarle verdadero poder de fuego para responder a la invasión lanzada por Rusia, desde Moscú fue expresado el fuerte malestar que genera el apoyo bélico de Occidente a la causa de Kiev. De hecho, desde el Parlamento ruso advirtieron que el envío de armas a Ucrania por parte de los aliados occidentales conducirá a una catástrofe global que destruirá sus países. Una advertencia que llega en momentos en los que la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de 500 millones de euros para ayudar a armar a Ucrania, aunque ni Francia ni Alemania se han comprometido con el envío de tanques y más equipamiento pesado. Pese a la enorme presión realizada por el presidente Volodymyr Zelensky, que ha cuestionado esta postura asegurando que está matando a más gente. Mientras Polonia está presionando a Alemania para entregar los poderosos tanques de fabricación germana Leopard a Kiev, que podrían ser determinantes en el frente, y que Varsovia está dispuesta a suministrar incluso sin el acuerdo de Berlín. La inteligencia de Estados Unidos reveló que Rusia sufrió 188.000 bajas y perdió más de 2.000 tanques desde que el presidente Vladimir Putin lanzó la invasión a Ucrania hace ya casi un año. Pese a que los planes iniciales del Kremlin planteaban una ofensiva relámpago, la resistencia de Ucrania prosperó gracias al suministro de armas por parte de Occidente, que le ha significado grandes derrotas a los invasores rusos. De hecho, ya hay alertas de una gran ofensiva rusa que podría ocurrir dentro de unas semanas cuando Putin disponga un cambio en el rumbo de la guerra a fin de tratar de lograr una nueva conquista. Decenas de miles de israelíes protestan contra el gobierno en Tel Aviv. Unas 120.000 personas salieron a las calles en una marcha multitudinaria contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, la manifestación tal vez más importante en Israel desde el regreso de Netanyahu al frente de un ejecutivo en el que hay varios ministros de ultraderecha y ultraortodoxos. Spotify, líder mundial de las plataformas de audio, anunció que recortará el 6% de su personal. Se une así a la oleada de despidos en las gigantes tecnológicas. Algunas de las empresas más valiosas del mundo, en su mayoría gigantes tecnológicas, han empezado a enfrentar sus peores problemas económicos, y una ola de despidos sin precedentes asola a estas importantes compañías que emplean a miles de personas en todo el mundo. Spotify, líder mundial de las plataformas de audio, es la más reciente víctima de esta crisis, tras anunciar que recortará el 6% de su plantilla, es decir, unos 600 puestos de trabajo. Esto tras una desaceleración en su crecimiento pese a que alcanzó más de 500 millones de suscriptores. Por su parte, Alphabet, casa matriz de Google, anunció que tras 2 años de crecimiento espectacular en los que hubo muchas contrataciones, eliminará unos 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo, es decir, un poco más de sus cerca de 187.000 empleos. Microsoft, alegando la incertidumbre económica y los cambios en las prioridades de los clientes, reveló que despedirá unos 10.000 empleados para finales de marzo, es decir, algo menos del 5% de sus 221.000 trabajadores. El gigante del comercio electrónico Amazon también anunció que suprimirá un poco más de 18.000 empleos en todo el mundo, mientras Meta, la casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció la suspensión de 11.000 puestos de trabajo, es decir, un 13% de su plantilla. Bebot es un robot que es capaz de mantener las playas limpias de basura y de separar los microplásticos de la arena, que además funciona con energía solar. 4Ocean, una compañía dedicada a la protección de los océanos, ha creado una máquina capaz de limpiar las playas de basura y de separar los microplásticos de la arena, ahorrando en tiempo y en esfuerzo humano. Bebot tiene el tamaño de un carrito de golf y la capacidad de recoger fácilmente colillas de cigarrillos, tapas de botellas, envoltorios de alimentos y más, gracias a que es capaz de tamizar la capa superior de arena a través de una malla que busca pequeños pedazos de plástico y basura hasta de 1 centímetro cuadrado que pueden pasar por alto fácilmente. Este curioso robot tiene la capacidad de limpiar hasta 3.000 metros cuadrados de playa por hora, según aseguran sus propios creadores. Además, una de sus principales características es que no contamina, ya que funciona con energía solar. Noticentro 1, CMI.
Fuertes combates de disidencias de las FARC y el ELN por rutas del narcotráfico en Cauca. Más de 2.000 personas confinadas. Investigan difusión de propaganda del Clan del Golfo en 6 departamentos. Asesinan otro líder social en Caquetá. Altas cortes exigen respeto a la independencia judicial. Revelan nombres de primeros narcos presuntamente vinculados con crimen de fiscal Pechi. Golpe al ELN. Cae hijo de uno de los negociadores de paz con el gobierno. Llegan a Tumaco 1.700.000 galones de combustibles para abastecer a Nariño. Bloqueada la Ruta del Sol. Habitantes reclaman reactivación de explotación de carbón. Polémica por convocatoria del presidente a marchas para defender reformas. A reorganización otro operador del sistema integrado de transporte de Bogotá. Orquídea rescatada en Providencia florece en Bogotá. Canacol Energy reporta hallazgo de 3 yacimientos de gas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Fuertes combates en Silvia, municipio del Cauca, entre las disidencias de las FARC y el ELN. Esta crítica situación de orden público tiene confinados a cientos de pobladores de 5 veredas. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo Bonilla, anunció el envío de tropas a esa zona del país. Enfrentamientos entre las disidencias FARC y el ELN tienen en confinamiento a más de 2.000 personas. Han querido subvertir el orden a través del negocio del narcotráfico, del control ilegal del territorio, igualmente del control de los corredores de movilidad. El Consejo Regional Indígena del Cauca ha denunciado que desde la madrugada se han presentado enfrentamientos entre los dos grupos alzados en armas, la columna Agoberto Ramos y una subestructura del ELN que hace presencia en este municipio. Son 5 las veredas afectadas en el municipio de Silvia, departamento de Cauca. Llevar operaciones, acciones de interdicción, especialmente contra los responsables de este flagelo del narcotráfico en toda su cadena. En una sola voz se han unido los habitantes de las 5 veredas para que la fuerza pública haga presencia en esta región del país para no verse obligados a desplazarse hacia otros territorios. La policía, el ejército y la fiscalía investigan la divulgación de propaganda del Clan del Golfo en 6 departamentos del país. Temor en las comunidades produjo la instalación de pancartas, afiches y mensajes por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia en 6 departamentos del país. Así amanecieron municipios de Atlántico, Sucre, Santander, Antioquia, Magdalena y Cesar. 120 años de vida y lucha gaitanista. Entregaste la vida por un pueblo, el pueblo hoy te responde. Gaitán vive. Se logró la identificación y la captura de 2 personas con elementos alusivos a esto, pancartas, volantes, pintura. En el departamento de Sucre, más de 200 personas se confinaron por temor a la presencia de hombres de este grupo armado. Es una conmemoración que ellos hacen alusión a los 120 años del natalicio del caudillo Gaitán. Por eso autodefensas gaitanistas de Colombia en esas circunstancias de celebración, digámoslo así, que no es de la mejor manera. Vehículos que se movilizaron entre departamentos en la madrugada fueron blanco de sujetos que los obligaron a parar, a bajarse para vandalizar los carros. Otro líder social fue asesinado, esta vez en el departamento del Caquetá. La Defensoría del Pueblo reveló un dramático informe sobre el asesinato de líderes en el último año. Un lamentable récord de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos reportó la Defensoría del Pueblo. En su más reciente informe sobre violencia en 2022, registraron 215 asesinatos. Los departamentos donde más crímenes de líderes ocurrieron en el 2022 son Nariño con 35 homicidios, Cauca con 26, Antioquia con 22, Putumayo con 22. Entre 2016 y 2022 fueron asesinados 1.113 líderes. En este año 2023 ya se registran 6 asesinatos. El más reciente se presentó en el sector de La Montañita, en el departamento de Caquetá. Allí, Samuel Savi Dorado fue ultimado con arma de fuego.
En otras noticias, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas cortes, pidió respeto para la independencia de la justicia en el marco de las recientes discrepancias que han expresado el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa. La comisión, conformada por los presidentes de las altas cortes, el fiscal general y un representante de la rama judicial, pidió respeto por la independencia de la justicia a raíz de las controversias suscitadas por peticiones del gobierno en el marco de la llamada paz total. La independencia judicial, en particular, es esencial para que los jueces y fiscales ejerzan a cabalidad las funciones públicas de administrar justicia, investigar y sancionar los delitos, misión dirigida a garantizar que los ciudadanos, agentes oficiales e instituciones respeten y obedezcan la Constitución política y la ley. El pronunciamiento lo hicieron al analizar los recientes choques que han tenido el fiscal general y la procuradora con el presidente de la República, Gustavo Petro, por la petición de suspender las capturas de 16 integrantes del Clan del Golfo y de los Pachenca, organizaciones delictivas que no tienen un carácter político. La comisión también expresó que está a la expectativa del encuentro que habrá entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro el próximo lunes 30 de enero. Es muy positivo para el país el anuncio del encuentro que próximamente sostendrán el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el fiscal general de la Nación. Colaboración armónica e independencia confluyen en el necesario equilibrio del diálogo y la acción conjunta de las autoridades para avanzar en los intereses comunes de bienestar general, sin que ello elimine, bajo ningún concepto, la línea divisoria entre las distintas ramas. Noticentro 1 CMI conoció una declaración rendida ante la Fiscalía por Francisco Luis Correa, señalado cerebro del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, en la que menciona que capos del clan paraguayo Insfran estarían detrás del crimen. Francisco Luis Correa, cerebro del plan para asesinar al fiscal Marcelo Pecci y quien se convirtió en el principal testigo de la Fiscalía sobre el crimen, entregó en sus interrogatorios las primeras pistas sobre el autor intelectual del homicidio. Un fiscal de Paraguay que se la tenía montada al patrón y le metió al hermano preso como 4 años, y que ese fiscal se la tenía montada a la familia y que le metió 4 años preso al hermano y que el hermano no tenía nada que ver. El clan Insfran, un grupo de narcos paraguayos vinculados con millonarias actividades de lavado de dinero, es la organización a la que le apunta la investigación de la Fiscalía. Me decían que si matábamos al fiscal Marcelo, quedábamos bien parados con el jefe de ellos, que es el que está en Paraguay y fue el que se fugó de la cárcel de Francia porque unos manes lo rescataron. Correa le dijo a la Fiscalía que continuará colaborando siempre y cuando se garantice su protección, pues dice que los narcos paraguayos tendrían varios negocios en Colombia. Le trabajan a un señor de Paraguay y ese cucho es paraguayo y es el que le pone la droga a Ramón y Andrés, y ya estos se encargan de sacar la droga de Colombia. La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía embargar los bienes del excongresista Roberto José Herrera, investigado por presuntos hechos de corrupción en varios contratos. En 2 documentos enviados por la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, el tribunal pide rastrear la fortuna del excongresista Roberto José Herrera, señalado de liderar una red de corrupción que ofrecía contratos en entidades estatales como el Invías, Fonade, Coldeportes y el Ministerio de Vivienda, a cambio de coimas. A efectos de lograr la extinción del derecho de dominio respecto de aquellos bienes que se llegare a comprobar son producto de las conductas delictivas. En un segundo documento, la Corte pide investigar a 7 contratistas y a los alcaldes y funcionarios de las alcaldías de Salamina, El Piñón, Pibijay, Guamal, Cerro de San Antonio y Santa Bárbara de Pinto. El excongresista fue condenado a 8 años de cárcel, sin embargo, la Corte considera que se debe investigar a la red de corrupción que lo ayudó a apropiarse de millonarios contratos. Y también la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante de la Cámara, Wilmer Carrillo, por peculado e irregularidades en contratos. La sala de instrucción de la Corte le abrió una nueva investigación al representante del partido de la U por Norte de Santander, Wilmer Carrillo, por presuntos hechos de corrupción e irregularidades en la contratación en ese departamento. Carrillo es acusado de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por presuntamente haberle exigido a contratistas del hospital del municipio de Ábrego el pago de coimas para que les adjudicaran contratos entre 2016 y 2017. Carrillo, exsecretario de Infraestructura de Norte de Santander, habló hoy en otro juicio por irregularidades en un contrato para la malla vial.
En este caso, el ingeniero Jorge Enrique Arias Anguina nunca me informó que hubiese alguna discrepancia en conceptos en la ejecución o en la correcta ejecución de los procesos. Inició en la Corte Suprema de Justicia el estudio de la condena impuesta al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de agroingreso seguro. El magistrado Diego Corredor se declaró impedido. Una subsala conformada por 3 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema deberá resolver el recurso que presentó el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, con el que busca tumbar la condena de 17 años de cárcel que esa misma alta corte le impuso en el año 2014 por los hechos de corrupción presentados en el programa Agroingreso Seguro. El magistrado Diego Corredor, uno de los 3 designados para evaluar el caso Arias, acaba de ser apartado de esta deliberación, pues presentó un impedimento que le fue aceptado. Corredor representó a Javier Romero Mercado, uno de los testigos que habló en contra de Arias en el juicio que tuvo lugar hace una década. Un grupo de inteligencia de la Policía Nacional capturó en Codazzi, Cesar, al hijo de uno de los negociadores de paz del ELN. Es Álvaro Montejo, alias Jesús María, de la línea de mando de la guerrilla ELN. Se escondía en una finca en zona rural de Codazzi. El capturado es hijo de alias Bernardo Telles, uno de los negociadores ante el gobierno nacional. Y tras la exitosa reunión en Caracas entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN, la mesa de diálogos salió fortalecida de cara a la próxima reunión en México, donde se abordará el primer tema de la agenda sobre participación de la sociedad en la construcción de paz y el cese el fuego de manera bilateral. Así lo revelaron varios de los negociadores del gobierno. Pese a que la reunión estuvo tensa, la paciencia y la negociación entre las partes permitió que el compromiso entre las delegaciones encontrara salidas a las situaciones difíciles de la mesa. Salimos con un ambiente de esperanza, con un ambiente de confianza. El próximo 13 de febrero en México ya será una realidad la discusión sobre el cese el fuego bilateral. Yo no me atrevería a dar tiempos, pero creo que es un asunto prioritario. Ambas delegaciones así lo entienden y por lo tanto van a asumir no solamente la experiencia que ya estaba acumulada, como se recordará durante el proceso con el gobierno de Juan Manuel Santos, hubo un alto al fuego y unos protocolos que quedaron de esa experiencia, sino también ajustarlo a lo que son las realidades hoy en los territorios donde está presente el ELN. También se abordó la necesidad de que la mesa estudie el tema de la paz total desde cada perspectiva. El gobierno reconoce en el ELN, lo ha dicho y lo ha reiterado, una organización que ha tenido móviles políticos y por lo tanto esta negociación tiene esa forma, es una negociación política en torno a la paz. E igualmente el ELN reconoce que hay un gobierno serio que está dispuesto a cumplir los acuerdos de paz a los que se llegue. Por ahora queda claro que la confianza recíproca quedó fortalecida y se establecieron mecanismos urgentes de comunicación. Al puerto de Tumaco arribaron hoy 2 barcos cargados con combustibles y alimentos, entre otros productos, para atender la emergencia generada por el bloqueo en la vía panamericana en el Cauca. Esos buques ARC Golfo de Tribugá y buque Feno Swan se convierten en la esperanza para superar el desabastecimiento de víveres y combustible que se presenta por la tragedia en la vía panamericana entre Cauca y Nariño, la cual ya lleva 14 días. Va directamente para los damnificados del derrumbe en el Cauca. Y hemos invitado también a las demás empresas, porque ahora no solamente ya será combustible, GLP, sino también tiene que ser el tema de carga. Nariño necesita. Este buque quedará en la zona para realizar el cargue, transporte y descargue de combustible entre Buenaventura y Tumaco, con una capacidad de 1.700.000 galones de combustible. Esperamos cada 4 o 5 días tener esta misma embarcación o otra y poder tener llenos los tanques e ir despachando entre 50 y 70 vehículos diarios al departamento. El flete del combustible será cubierto por el Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles y así no salga del bolsillo del consumidor. Gremios económicos en Pasto piden al gobierno soluciones más efectivas e inmediatas ante la crisis que se vive en esa zona del país por el bloqueo en la Panamericana.
Tras la visita del presidente Gustavo Petro y su gabinete de ministros al departamento de Nariño, se dejaron importantes anuncios para la región. Sin embargo, algunos gremios requieren de mayor atención y hacen un llamado para que la situación sea también considerada, pues las filas por conseguir combustible continúan en la ciudad de Pasto y los precios de diferentes productos empiezan a encarecer. Las consecuencias enormes de la parálisis que tiene varios sectores, hablando de la construcción, hablándole de 96 proyectos que están activos, de los cuales 42 en ejecución, más de 9.000 trabajos directos y 22.000 indirectos que se asisten solamente en este renglón, que están quietos, paralizados. El presidente en su alocución hizo mención sobre el tope del valor de gasolina, que sería de 8.916 pesos, sin que hasta el momento el Ministerio de Minas y Energías haya expedido el decreto, lo que impide el control y la vigilancia del precio del combustible en el municipio de Pasto. La Ruta del Sol, que comunica el centro del país con la costa caribe, permanece bloqueada por manifestantes que reclaman oportunidades laborales luego del cierre en la región de operaciones de varias mineras. Cientos de personas de los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y El Paso mantienen cerrada la vía Ruta del Sol que comunica al centro del país con la costa atlántica. Exigen reabrir los proyectos mineros. Este paro se ha venido dando ya que nosotros hemos estado en varias mesas de concertación con los ministros del gobierno nacional, los cuales han hecho caso omiso. Según los habitantes de estas poblaciones, el pueblo se levanta por el hambre, producto del desempleo que ha ocasionado el cierre de los proyectos del consorcio minero y Prodeco. Que toda la población ha venido reclamando presencia del primer jefe de Estado para dar solución a esta crisis humanitaria que con ocasión al cierre minero se ha producido en La Jagua de Ibirico. Prodeco explotaba en el Cesar las minas Calentura y La Jagua, el cual representaba el 40% del carbón producido en el departamento, generando cerca de 4.000 empleos directos. Manifestantes también bloquean las vías que van de Bucaramanga hacia Barrancabermeja y hacia la costa atlántica. Otra vez el departamento de Santander registra cierres viales por cuenta de protestas. Una de estas está en la vía que de Bucaramanga conduce a la costa atlántica, donde inicia la doble calzada al norte de la ciudad. La vía fue cerrada desde la madrugada por las comunidades que reclaman mantenimiento de la calzada. Hasta que no haya de verdad una obra, no mitigaciones y pañitos de agua tibia, de verdad una obra. El otro cierre vial se presenta en la Ruta del Sol hacia Barrancabermeja. Ambientalistas y habitantes del Magdalena Medio se oponen a la licencia ambiental que otorgó la CAS a la empresa Colco para que realice minería a cielo abierto en más de 15 hectáreas en San Vicente y el Carmen de Chucurí. Este territorio es muy importante para nosotros, es donde las comunidades se han desarrollado, es donde tenemos la producción de alimentos. Un calvario han tenido que vivir durante todo el día los viajeros que se movilizaban hacia ciudades como Medellín. La fila de vehículos represados es de varios kilómetros. La gratuidad en las universidades tiene un nuevo requisito, que los estudiantes estén en el Sisbén. Los jóvenes que ya se matricularon y quieren aplicar al beneficio tienen plazo hasta el 31 de marzo para realizar los trámites correspondientes. Ojo a aspirantes y nuevos estudiantes de universidades públicas. El requisito para aplicar a la gratuidad cambió. Desde este semestre el beneficiado debe estar en el Sisbén 4 en los grupos A, B y C, es decir, jóvenes con vulnerabilidad económica. La política de gratuidad beneficia hoy aproximadamente 750.000 estudiantes. De eso va a haber un porcentaje menor. Si ya se realizó la matrícula, el posible beneficiado deberá ingresar a la página de Planeación Nacional y solicitar la encuesta socioeconómica que determina la calificación del Sisbén. Esos recibos de pago se extiendan hasta el 31 de marzo. El Ministerio de Educación anunció la entrega de más recursos para las universidades públicas que apoyen la generación de cupos para acceso a la educación superior. El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó hoy para qué es la convocatoria que le hizo a la ciudadanía del presidente Gustavo Petro de salir a las calles el 14 de febrero. El ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, manifiesta que la convocatoria hecha por el presidente Gustavo Petro para que la gente salga a las calles a apoyar las reformas que llevará su gobierno al Congreso de la República, lo que busca es darle participación a la ciudadanía en las decisiones del alto gobierno. El próximo 14 de febrero hemos sido convocados por el presidente de la República para que atendamos nosotros a la ciudadanía en general.
Él dice en la calle, es en cualquier evento, en cualquier sitio, claro que sí. Dice el ministro que esto ya se hizo con el Plan Nacional de Desarrollo que será radicado en el Congreso de la República el mes entrante. Socializar los proyectos, que la gente sepa en qué le beneficia, en qué le puede afectar, que pueda hablarnos a los funcionarios del gobierno, que tenemos que llevar la vocería ante el Congreso de la República. Me parece una democracia deliberativa, útil, que construye mucho más fortaleza argumentativa para llevar al Congreso de la República. Y advirtió que esa convocatoria a la gente puede durar más de un día, hacerse en diferentes formas. Y la convocatoria del presidente Gustavo Petro para que la ciudadanía salga a las calles a apoyar sus reformas sociales no tiene acogida en algunas bancadas del Congreso, y hasta el propio presidente del Senado, Roy Barreras, advirtió que Senado y Cámara son los escenarios institucionales para discutir esos proyectos. Roy Barreras, de la coalición del Pacto Histórico, defiende la institucionalidad del Congreso para tramitar las reformas sociales del gobierno del presidente Petro. Yo lo que espero es que el justo reclamo popular, que en buena hora va a escucharse y se escucha en las calles y en las plazas, se convierta en este edificio en soluciones. Pero el presidente de la Cámara, David Racero, anunció que el Pacto Histórico hará desde mañana retiros espirituales con el gobierno, anticipando que apoyará esas marchas. El Pacto Histórico ya como bancada de gobierno va a tomar participación al respecto y seguramente liderará esa agenda en la calle. La segunda vicepresidenta de la Cámara expresa preocupación por la convocatoria. Se está afectando a la democracia cuando se le oculta al país las verdaderas intenciones. El senador David Luna, de Cambio Radical, le pide al presidente Petro que convenza al Congreso y no a las calles. Por eso yo le solicito al presidente que entre en razón, que le meta un poquito de humildad al asunto y que convenza, en este caso, a quienes corresponde para tramitar su reforma. Y el uribismo manifiesta su firme oposición a esta convocatoria. ¿A qué juega, presidente Petro? Su gobierno convoca movilizaciones el mismo día que se había convocado desde la oposición la defensa de los derechos de los colombianos ante sus reformas improvisadas que se traducen en retroceso para el país. Otros uribistas como Andrés Forero y Cristian Garcés se mostraron también en desacuerdo con la petición de las marchas callejeras en favor de las reformas. Las presidencias del Senado y la Cámara pusieron hoy en funcionamiento el protocolo para recibir denuncias de abuso sexual o violencia sexual en razón de género para todos los empleados y colaboradores del Congreso de la República. Roy Barreras, presidente del Senado, y David Racero, de la Cámara, firmaron hoy el procedimiento para recibir denuncias de acoso sexual que quieran hacer todos los funcionarios, contratistas o asesores que trabajan en el Congreso. Es decir, es en el sentido más amplio que exista un entorno seguro, que primen la seguridad, la confidencialidad, pero por supuesto la voz de las personas que han sido víctimas de estos repugnantes hechos. El Congreso advierte que no tiene funciones de juzgamiento, sino que será un tramitador de las denuncias para proteger a las víctimas. Por lo tanto, es la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los congresistas, quienes tienen que avanzar en la investigación. El exsenador Gustavo Bolívar no ha ido a las comisiones de ética de Senado y Cámara a ratificar sus denuncias sobre presuntos abusos sexuales o trata de personas en el Congreso. Se conocieron contratos de una influenciadora con el gobierno para contribuir con la estrategia digital. La situación ha causado polémica en las redes sociales. El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Ahmed Escaf, busca regular este tipo de contratos. El más reciente contrato de Laura Daniela Beltrán Palomares, una influencer política, defensora de Gustavo Petro, conocida como Lalis, es por 11 meses por un valor de más de 51 millones de pesos, con la entidad Colombia Compra Eficiente. El objeto del contrato señala que Lalis deberá asesorar la estrategia de comunicaciones y la producción de las piezas audiovisuales de la entidad. Algunas de las críticas a la influencer no son por el contrato en sí mismo, sino por la contradicción, ya que en el anterior gobierno criticó una situación similar. La influencer se defendió a través de sus redes sociales. Yo decidí aceptar ese trabajo porque mi deseo, más allá de hacer videos y ser youtuber, es crecer profesionalmente, que tenga una mejor hoja de vida. Me parece un reto y siempre lo ha sido. Para algo estudié comunicación social. Para eso me he preparado aprendiendo formas nuevas de comunicar las cosas. Para el representante del Pacto Histórico, Ahmed Escaf, es clave que los contratos que tengan los influenciadores sean regulados. De regular con legalidad quiénes son realmente activistas y quiénes son contratistas pagados con publicidad política pagada, hablando en este caso de la política, y estaremos seguros que se extenderá a otras tantas cosas más.
Esta noche la compañía Audifarma reveló que fue víctima de un ataque cibernético. A través de un comunicado, la empresa notificó sobre el ataque. Los servidores físicos y virtuales fueron deshabilitados hasta nueva orden. La policía de Bogotá ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura del responsable del asesinato de una reconocida DJ. Valentina Tres Palacios, una DJ de tan solo 20 años de edad, fue asesinada. Su tío responsabiliza de la muerte a la pareja sentimental de la joven. En redes sociales aparece como John Paul. Era un hombre que estaba obsesionado con ella porque era una joven muy hermosa, muy talentosa. No sabemos, probablemente puede ser el culpable del homicidio de mi sobrina. En este contenedor de basura ubicado en el sector de Los Cámbulos, localidad de Fontibón, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la reconocida DJ Valentina Tres Palacios. En ningún momento presenta desmembramiento o descuartizamiento del cuerpo. El cuerpo está completo y no tenía ningún signo de utilización de arma blanca o arma de fuego. Del paradero del novio de Valentina no se tiene razón. Medicina Legal confirmó que la muerte se dio por asfixia mecánica. Solo hasta el miércoles se sabrá si la primera línea del metro para Bogotá, que tiene un 18% de avance, tendrá tramos subterráneos. Ese día se reunirán el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López para retomar la discusión y tomar una decisión. Pese a la incertidumbre que ronda el metro de Bogotá, la primera línea tiene una ejecución del 18%. Se ha adquirido el 88% de los predios. A lo largo de la Caracas avanza el traslado de redes secundarias de servicios públicos. Todo lo que retrase la construcción de la primera línea es someter a los ciudadanos al eterno trancón que hoy vive Bogotá. Primero debe hacerse la modificación porque lo que quedó firmado no es un verdadero metro de alta capacidad, es un alimentador de los buses. Al margen de las discusiones sobre hacerlo subterráneo o elevado, la apuesta de la administración es entregar la primera línea en el 2028, lo que sería imposible si hay modificaciones. Que realmente los plazos se atrasen, a que del 2028 que está previsto que se entregue esta primera línea del metro pase al 2035, que vengan unos sobrecostos mínimos de 8 billones adicionales y que pueden llegar inclusive a 17 billones, es absurdo, eso es atropellar a la ciudad. La empresa china entregó 5 alternativas para soterrar el proyecto. Una, y la más viable jurídicamente, consiste en extender la línea desde la 72 hasta la 100 de manera subterránea. Otra, y la más costosa, es subterranizar todo el tramo de la Caracas desde la calle Primera hasta la 72. Sería un desastre jurídico y financiero para la ciudad. La reunión prevista para este lunes entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, en la que se discutirían las alternativas, quedó aplazada para este miércoles. Y también en Bogotá, serios problemas económicos enfrentan los operadores del Sistema Integral de Transporte. El 50% de los consorcios está en reorganización empresarial. El consorcio Este es mi bus, que atiende 13 zonas de la ciudad, tiene obligaciones por más de 50.000 millones de pesos, por lo que se vio obligado a entrar en proceso de reorganización a partir de esta semana. La inflación, la devaluación, las tasas de interés, la remuneración tardía de su actividad desbordaron cualquier proyección prevista en el presupuesto. La sociedad se encuentra en cesación de pagos por más de 90 días a varios de sus acreedores. Seguiremos operando con normalidad, honrando nuestro objeto social, que es la prestación del servicio público de transporte en el SITP. De los 9 operadores del SITP, 3 ya están liquidados y 3 están en proceso de reorganización. Suma Masivo Capital y Este es mi bus. El vehículo con el que se protagonizó un violento accidente en Corferias no tenía SOAT ni revisión técnico-mecánica. La joven herida está a punto de perder su mano derecha. Este es el momento en el que un vehículo de exhibición embiste a varios de los asistentes en Corferias. María Camila Larrota, de 22 años, fue quien llevó la peor parte. Es la mano derecha de mi hija, con la mano con la que trabaja, con la que dibuja, es la que está afectada. La familia denuncia negligencia en la atención. Un vehículo que no tiene SOAT, un vehículo que no tiene revisión tecnomecánica, esté en un evento de esos aludiendo que es para el evento. A través de un comunicado, Corferias aseguró que hubo atención y que han estado en contacto con la familia. Nadie responde, nadie dice nada. La entidad que montó el espectáculo también tenía ambulancia y también tenía equipo médico. Pese a la insistencia de este noticiero y aunque el organizador del evento se comprometió a dar explicaciones sobre lo sucedido, no volvió a responder las llamadas.
Una verdadera sorpresa botánica se presenta en el tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. Una orquídea sobreviviente del huracán Iota en Providencia y que había sido trasladada a este centro de investigación floreció de manera espectacular en la capital del país. Ella es la orquídea Myrcophylla briciana, una espectacular planta de Centroamérica que solo se ha visto en una isla del Caribe, Providencia. Ella fue recolectada por una expedición botánica a pocos días del paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia. Esta hermosa orquídea fue traída a Bogotá y acondicionada en el domo bosque seco del complejo de invernaderos del Jardín Botánico. Con gran sorpresa, hace pocos días la orquídea, que el pueblo raizal llama Scare the Earth, susto de la tierra, abrió sus pétalos y se dejó ver en todo su esplendor. Según los botánicos, esta planta vive en árboles a mediana altura y por sus características y estructura tiene la particularidad de ser el hogar de algunas especies de hormigas. Argentina se prepara para la cumbre de la CELAC. En Estados Unidos, el FBI registró la casa del presidente Biden durante casi 13 horas y halló nuevos documentos clasificados. Y Brasil declara emergencia sanitaria en reserva indígena. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Todo está listo para que los 33 países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reúnan por primera vez. Mañana, 24 de enero, en Buenos Aires se dará la cita para que se limen asperezas entre Colombia y Guatemala. Y Brasil y Argentina buscan crear una moneda sudamericana común. Es el objetivo más ambicioso de la alianza estratégica que relanzarán los presidentes de ambos países durante la esperada visita de Luis Ignacio Lula da Silva. Agentes del FBI a las órdenes del Departamento de Justicia estuvieron registrando la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fue una búsqueda pactada sin requerimiento ni orden judicial, sino ofrecida voluntariamente por Biden y sus abogados. En estas casi 13 horas de revisar a fondo las pertenencias del mandatario, los agentes hallaron nuevos documentos con marcas de clasificación confidencial y materiales anexos tanto de la época en la que Biden era senador como en la que era vicepresidente. El Ministerio de Salud de Brasil declaró una emergencia médica en el territorio Yanomami, la reserva indígena más grande del país fronteriza con Venezuela, luego de informes de niños que mueren de desnutrición y otras enfermedades causadas por la minería ilegal de oro. La empresa canadiense Canacol Energy reportó el hallazgo de 3 yacimientos de gas en el Caribe. Los 3 descubrimientos se registraron en operaciones que iniciaron entre noviembre y diciembre de 2022. El primero de los campos en rendir frutos fue Saxofón 1, ubicado en la cuenca inferior del Magdalena, donde se encontraron 338 pies de espesor bruto contenedor de gas en 2 de los reservorios. El segundo campo es DVD 1. A un mes del inicio de exploración se hallaron 89 pies de espesor bruto contenedor de gas. Chimela 1, ubicado en el Magdalena Medio, tardó 2 meses en dar resultados. La empresa canadiense reportó 85 pies de espesor neto contenedor de petróleo y gas dentro del reservorio Lizama. En marzo, Canacol iniciará una exploración en el Pozo Lulo 1, ubicado cerca a la planta de producción Jobo. Los hallazgos se registran en medio de un debate acalorado sobre los contratos de exploración de gas y petróleo en el país. En 3.11% aumentó la producción de petróleo en noviembre de 2022. Según la Agencia de Hidrocarburos, se alcanzaron los 771.008 barriles promedio por día, la cifra más alta en 2 años. El Banco de la República subirá las tasas de interés 1% este viernes. Así lo advierte una encuesta realizada entre los analistas del mercado. La encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores proyecta que las tasas de interés para enero de este año seguirán al alza, ubicándose sobre el 13%. La expectativa de cierre de este año de esa tasa de referencia del Banco de la República está en el 10,5%. Lo sentimos en el bolsillo cada vez que pasamos la tarjeta de crédito, cuando vamos a comprar una casa, un apartamento, un carro, una moto, hasta el celular. La inflación le costará aún más al bolsillo de los colombianos, llegando al 13.36%. Y la inflación del cierre del año, que en la encuesta anterior estaba en el 7,6%, estiman ahora podrá llegar a niveles cercanos al 8,9%, es decir, continúan al alza. Indican que el crecimiento económico de enero será del 1.5% y para el primer trimestre del año 2023 la proyección es del 2.5%. Ante Naciones Unidas, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, propuso la renegociación de la deuda de los países que lo necesiten.
Además de la cooperación tributaria, el jefe de la cartera de Hacienda propuso un sistema para que países en desarrollo que necesiten la renegociación de su deuda puedan hacerlo. Sería como intermediado por los bancos multilaterales y ellos, digamos, servirían para mediar para servir de mediador con las entidades que son acreedoras del país respectivo. También apoyó la propuesta del gobierno brasilero de crear una moneda latinoamericana. No una moneda común, sino una moneda respaldada por todos, pero que no sería la moneda de ningún país, sino un sistema de pago. El discurso del ministro Ocampo ante la ONU se enfocó en la necesidad de una cooperación entre países de América Latina en ciencia y tecnología. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap bajó 0,42% a 1.331,77 unidades. La acción que más subió fue Canacol Energy con un alza de 7,69% a 42.000 pesos. La acción que más bajó fue Semargos con una pérdida de 2,43% a 3.500 pesos. La acción más transada en la jornada fue Ecopetrol, al movilizar recursos de 19.350 millones de pesos, con una variación negativa del 0,44% a 2.737 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes es de 4.551 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.450 y la venden en 4.560 pesos. Un euro cuesta 4.955,50 pesos. La libra de café Nueva York se cotizó en $1.58. El azúcar se transó en 19,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.62 y la referencia Brent para Colombia en $88.08. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.737 pesos.